Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento les traigo el resultado de una consulta muy interesante que realizaron en el foro Ayuda Excel. Aquí la quiero mostrar. Por H. Barreto, que también es suscriptor del canal. Y claramente tenemos lo siguiente. Dice: buenas a todos. He buscado una solución a un problema que se me presentó y no logro dar con la solución. Necesito encontrar los códigos que cumplen dos condiciones en el mismo rango o columna. Adjunto un ejemplo reducido del tema desde ya. Muchas gracias por la colaboración de siempre. Saludos desde Paraguay. Bueno, saludos H. Barreto, tu problema me pareció muy interesante y he decidido traerlo aquí al canal mostrándote dos posibles soluciones a este problema. Así que lo planteo aquí en este archivo Excel donde soy un poquito más puntual en cuanto a la descripción que has dado en los posteriores posts, en los posteriores temas del mismo post de allí del foro Ayuda Excel, y dice lo siguiente: ¿cómo puedo identificar los códigos que tengan por lo menos una vez como estado roto o cumplido? Pueden estar repetidos, pero debe aparecer por lo menos una sola vez la palabra roto o la palabra cumplido, bueno, las dos al tiempo dentro del tema. A ver, lo explico en esta parte. Si ustedes observan aquí en la primera columna de los datos que él amablemente comparte, hay varios códigos que pueden estar repetidos o no. Es más, la mayoría de veces están repetidos, como pueden observar en todo el listado. Tenemos un valor el cual la verdad no es relevante para el caso que vamos a tomar en cuenta acá. Y tenemos un estado, el cual este código puede tener roto o cumplido de acuerdo a los elementos como estado se refiere al mismo código. Nuestra idea es poder identificar los códigos que han tenido los dos estados. Entonces observemos lo siguiente. Por ejemplo, si hacemos el análisis de este código 49440, este código no debe ir en el resultado esperado, puesto que solamente aparece roto dos veces, aunque no importa si se repite, pero no aparece sino roto como tal. Si analizamos, por ejemplo, este que sigue, también no debe aparecer, puesto que solamente aparece como estado la palabra cumplido. Uno, por ejemplo, que sí debiese aparecer es este de aquí, puesto que tenemos dos códigos de forma repetida y aquí aparece cumplido y roto como tal. Entonces este código debe ir en el listado resultante. Asimismo, deben de haber varios. Por ejemplo, este también cumpliría. Ustedes lo pueden observar aquí ordenadamente. Este también cumpliría, a pesar de que tiene dos veces roto cumplido. No me interesa eso. Lo que me interesa es que por lo menos tiene roto una vez y cumplido una vez. Así que la idea es poder, con ayuda de funciones, poder resolver este problema. Vamos a hacerlo entonces con ayuda inicialmente de 365, porque es más sencillo entender el concepto, y luego nos metemos con la solución no 365 y explico algunas técnicas importantes en su resolución. Sin más preámbulos, comencemos. Ok, a mí lo que me interesa inicialmente es determinar básicamente cuántas de las celdas que hay aquí, básicamente hablando, tienen la condición roto o cumplido. Entonces, para ello voy a utilizar la función contar.si. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a utilizar la función contar.si, donde lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir: oye, mira, de este rango específicamente que tenemos acá, ¿cuántos valores tienen el roto o el cumplido? Pero voy viendo que son dos condiciones que debo cumplir. Además, debe pertenecer directamente al código que tenemos acá. Así que permítame cambio el tema. Voy a utilizar la función contar si conjunto, donde voy a establecer más bien rangos con cada uno de los criterios. A ver, empecemos con el rango del código, porque debo verificar el código como tal y su criterio va a corresponder al mismo código. Vamos a observar directamente esta construcción aquí. Miren, tenemos el primer rango y como criterio estoy colocando exactamente el mismo rango. Si lo dejamos así, observen que la función contar.si.conjunto admite dos rangos, un rango de criterios y un criterio como argumentos obligatorios, y básicamente no necesitaría más para poderlo evaluar. Es decir, que aquí funcionaría igual que un contar.si,
Pero lo que quiero mostrarles es que si yo cierro paréntesis y presiono Enter, Excel lo que me dará es cuántas veces se repite cada código dentro de él mismo. Es decir, este 2 significa de que el primer registro se repite 2 veces dentro del rango analizado. Este 2 corresponde de que este código de acá abajo se repite 2 veces de forma repetida. Asimismo pasa con este. Vamos a analizar uno que tenga 3, por ejemplo este que lo voy a colocar de otro color. Este 3 correspondería a que este código de acá, mire la posición número 5, se repite 3 veces dentro del rango en cuestión. Lo mismo este 3 veces y este 3 veces. Es decir, va a aparecer la cantidad de veces repetida como una frecuencia de cada uno de los códigos, repetida la cantidad de veces en que se repite básicamente ese código. Entonces, básicamente vamos a tener este resultado como tal. Pero, adicionalmente a esto, voy a presionar F2, quiero colocar otra condición. Y aquí es donde viene lo brutal del asunto. Donde yo le puedo decir, oye Excel, mira, quiero que analices este rango vertical que tenemos acá y me lo vas a comparar con las dos condiciones que corresponden a roto y cumplido. Y aquí voy a utilizar un brutalito para no digitarlos manualmente. Aquí, y ánimo pues de demorarme colocando llaves y demás, puedo seleccionar manualmente estas dos celdas que tenemos acá, seleccionar el rango y presionar F9 y observen que ahí obtengo la constante matricial con estas dos celdas ya escritas como si fueran estáticas dentro de la condición específica, lo cual es brutal, me evita digitarlo. Pero aquí le voy a cambiar ese punto y coma que corresponde a una constante matricial vertical a una constante matricial horizontal. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a presionar Control Enter y vamos a observar algo brutal, brutal, brutal. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, por ejemplo? Lo que nos está diciendo es, primero, que hay un resultado de dos columnas diferente de acuerdo con la cantidad de filas que hay allí. Y lo que nos está diciendo aquí de forma brutal es lo siguiente. Mira, recuerden que la primera palabra es roto. O sea que me está diciendo que el código 1 repite roto 2 veces. Y el código 2 repite roto también 2 veces. Es decir, él va a colocar por cada uno de los códigos, así se repitan, cuántos rotos va a tener en esta columna. Es decir, el código 49440 tiene 2 rotos. El código 49440 tiene 2 rotos. Lo dice 2 veces puesto que está repetido 2 veces el código. Por ejemplo, este que lo voy a colocar en rojo, lo que me está diciendo es el código 1114249 no tiene ningún roto. El código 1114249 no tiene ningún roto. Entonces, brutal. Tenemos la información de cuántos rotos hay por cada código. Y en la columna de la derecha pasa exactamente lo mismo pero con cumplido. Es decir, que lo que me está diciendo aquí es, oye, el código 49440 no tiene cumplido. El código 49440 no tiene cumplido. El código 1114249 tiene cumplido 2 veces. Y así sucesivamente. Lo cual es brutal porque tenemos toda la visual del conteo de rotos y cumplidos por cada uno de los códigos. Pero claramente esto nos va a servir para entonces generar el cálculo, porque realmente lo que me interesa en sí es analizar línea a línea si hay un conteo por lo menos de un valor en cada una de sus filas. En otras palabras, necesito verificar si esto que tenemos aquí corresponde directamente a lo que necesitamos. Y esto lo podemos intentar realizar de la siguiente forma. Podemos, por ejemplo, como tal, colocar mayor, voy a colocar un símbolo mayor aquí y voy a colocar directamente abro corchetes de constante matricial y lo voy a comparar directamente con un 1 \1. En otras palabras, cuando yo comparo una matriz de n filas, la verdad no tengo exactamente la cantidad de filas en el radar, pero lo que sí sé es de que este resultado de contar punto sí punto conjunto tiene 2 columnas. Y lo que voy a hacer es comparar con una matriz constante matricial de 2 columnas por una sola fila. En ese orden de ideas, si yo presiono Enter, vamos a observar algo brutal. Y es
que en el momento directamente en que yo haga el cálculo, bueno, aquí realmente debe ser mayor a 0, 0, ok, o mayor o igual a 1, 1, porque realmente yo quiero es verificar si por lo menos hay un valor. Entonces tendrá que ser mayor a 0, 0. Y efectivamente pasa algo brutal. Y es que si ustedes observan, al yo colocar el mayor 0, 0, estoy comparando que cada línea como tal se compare con esta matriz. Si este valor es mayor que 0, colocará verdadero. Si este de acá será mayor que 0, también colocará verdadero. Si ustedes recuerdan, en el primer código yo tenía 2 rotos y 0 cumplidos. Por lo tanto, me aparecerá verdadero porque es mayor, 2 es mayor que 0. Pero acá me aparecerá falso porque será 2 mayor que 0. Así que de 0 no es mayor que 0, perdón. Lo que quiere decir que en este momento tengo una visual de cuáles códigos cumplirían con la condición. Y serían aquellos que básicamente tienen los dos valores que tenemos acá en verdadero, como lo pueden ustedes observar. Entonces, brutal. Hemos tenido el tema en cuestión. Pero nuestra idea aquí, más que esto, es poder lograr directamente que esto pueda verificarse. Lo puedo hacer directamente línea a línea, o también incluso, como ambos valores se van a comparar con el 0, lo puedo dejar simplemente con una constante, puliendo un poco mejor la solución. Y si yo le digo que el contar puntos y punto conjunto, cada elemento sea mayor que 0, pues obtengo el mismo resultado, porque directamente la idea aquí es poder comparar todos los valores con uno solo valor. Cuando esto sucede, es decir, cuando tengo toda una matriz comparada con un valor, pues cada elemento se va a comparar con ese 0. Así que me parece que esta es una mejor solución como tal. La estoy construyendo aquí en vivo y en directo con cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, ya teniéndolo así, pues lo podemos dejar así, y nuestra idea es poder convertir esto en unos y en ceros. Porque después lo que yo voy a hacer es algo bien interesante. Una operación matricial que me permita verificar si ambos valores son verdaderos. Esto lo podría hacer con un lambda, haciendo un mapeo directamente de cada una de las filas con un by row, por ejemplo. Pero no vamos a utilizar lambda en esta ocasión, sino que vamos a utilizar la famosísima función mmult. Y para ello debo tener en cuenta lo siguiente. Necesito que estas dos columnas me queden en una sola, mostrándome fila a fila cuáles son los códigos que cumplen la condición. Para ello puedo hacer una multiplicación matricial con mmult diciendo lo siguiente. Permítame, primero convierto esto en unos y en ceros. Puedo colocar entre paréntesis la comparación matricial y le pongo un doble negativo. Control Enter y observen que efectivamente logro el objetivo. Tenemos unos y tenemos ceros. Aquí obtenemos directamente los valores de 1, 1, 1, 1, 1, 1, que son los códigos con los cuales me quiero quedar, ¿no? Porque claramente esos son los códigos que cumplen con la condición de que por lo menos tienen un roto o un cumplido. Así que para hacer esto tenemos que tener en cuenta las dimensiones de la matriz. La matriz tiene n filas, que digamos es irrelevante en este caso, por dos columnas. N filas por dos columnas. Voy a colocar ese n por 2, que realmente no me interesa la cantidad de filas que tenga en este momento. N por 2. Recuerden que la función mmult lo que permite es determinar directamente como tal las... Voy a colocar más bien esto por acá abajo, a ver, para que se alcance a ver. Perfecto. Y ahora lo corro. Ahí me iría a estorbar en la parte superior. La función mmult como tal necesita como tal de que se cancele el número de columnas en su primer argumento y que me dé como resultado una sola columna. O sea que mi resultado buscado debe ser n por 1 como tal. Esto es matriz 1, esto es matriz resultante. Necesito una matriz n por 1, es decir, que estas dos columnas me las fusione en una. ¿Qué dimensiones tendría que tener la matriz 2 que necesito operar con la matriz 1 para que me dé la matriz resultante n por 1? Pues necesito de alguna forma que me cancele este 2. Por lo tanto, las dimensiones de la matriz 2 deben ser 2 por 1. 2 filas por una columna. Y eso ocasionará de que yo pueda cancelar este 2 de acá con este 2 de acá
y las dimensiones finales serán los extremos, n por 1. Ya hemos tocado esto en el canal, así que por eso lo estoy explicando quizá de una forma tal que se pueda entender que puedo visualmente construir las columnas en cuanto a las dimensiones y las filas también, para poder hacer una cancelación de tanto columnas de la primera matriz como filas de la segunda matriz, para que a partir de ahí obtenga una matriz resultante de las dimensiones correctas, n por 1. Entonces, por ello, voy a irme por acá y voy a utilizar la función mmult. Y como yo quiero operar una matriz 2 por 1, pero que me sume fila a fila los valores que están correspondientes, porque en teoría esto tendrá que dar la suma 2 para poder darme cuenta de que hay por lo menos un roto y un cumplido, entonces voy a armar como matriz 2 una matriz que tenga como dimensiones unos, pero se separa en filas de la siguiente forma. Es decir, que esta matriz 1 tiene dimensiones n por 2 y se va a cancelar con la matriz 2 por 1, se va a operar, se van a cancelar internamente los dos y los extremos verificarán la matriz resultante. Entonces, si yo cierro paréntesis y presiono Enter, ustedes van a observar que tengo los números unos cuando se cumple por lo menos una de las dos condiciones y el número 2 cuando se cumplen las dos condiciones al tiempo, lo cual es brutal. Dicho esto, entonces puedo directamente aquí decirle a Excel lo siguiente. Puedo hacer un filtrar, porque estoy utilizando 365, donde le puedo decir a Excel, oye, mira, quiero que me filtres los códigos que tenemos en esta columna y básicamente en el include me le vas a comparar el mmult cuando el mmult dé como resultado exactamente 2. ¿Por qué? Porque no me interesan los unos ni los ceros, me interesan los dos, que cumplan con las dos condiciones al tiempo en la columna, que eso lo logramos gracias al mmult. Cierro paréntesis del filtrar, presiono Enter y observen que ahí tengo todos los códigos que cumplen con el resultado. Brutal. Ahora bien, ustedes observarán de que los códigos están repetidos. Como están repetidos, entonces nuestra idea es poder extraer la parte de la función únicos, donde me va a permitir simplemente colocar esos códigos pero de forma única para que se representen directamente. Y señoras y señores, hemos terminado nuestra fórmula. Aquí la pueden observar en cálculo 365 y es brutal su funcionamiento, tal cual como lo pueden ver. ¿Ok? Bueno, esta solución fue la que le planteé directamente a Hugo Barreto en el foro, como tal, cuando lo posteé la solución, pero directamente me puse a pensar en todas aquellas personas que no tienen 365 o no tienen acceso a una solución como estas en su versión de escritorio y dije, bueno, ¿por qué no plantear una solución que me permita también utilizar una técnica similar pero sin necesidad de funciones 365 o funciones Excel 2021, con las cuales son filtrar y únicos? El mmult, el contar si conjunto y demás son funciones que sí aparecen dentro del core de una versión que no sea 365. Por lo tanto, entonces me llevó a pensar en una solución no 365 y quiero compartirla con ustedes, ¿ok? Entonces, básicamente para tratar de solucionar este problema, voy a utilizar como técnica inicialmente esta condición, que puede ser muy, pero muy útil a la hora de verificar el tema, porque matricialmente hablando, estas funciones pueden trabajar dentro de otras funciones que no sean 365, así que voy a reencauchar esta parte del mmult, ¿ok? Entonces, permítame, la voy a copiar, vamos a verificar, voy a copiarla por acá, control C para copiar, escape para no dañar la fórmula y la voy a pegar aquí con un igual y observen de que inmediatamente me da el falso y el verdadero para poder identificar fácilmente los códigos en cuestión. Pero básicamente aquí hablando, mi idea es poder a partir de este código poder obtener los valores únicos. Y eso sería un gran problema si yo solamente tengo en cuenta esta condición. Entonces me puse a pensar directamente que necesito otra condición específica. Pero antes de entrar a esa otra condición les voy a explicar
cómo a partir de funciones no 365 puedo hacer la extracción de las filas que corresponden a este verdadero. Lo del tema del únicos lo veremos posteriormente. Así que lo que haré es lo siguiente. Mi idea básicamente es que ya tengo una serie de falsos y verdaderos con la comparación matricial del mmult con el igual a 2, que lo pueden verificar en el cálculo 365. Aquí estoy presionando Enter para poder que ustedes gráficamente visualicen el tema. Si ustedes no tienen 365 al presionar Enter, no van a poder observar este desbordamiento. Pero eso no es ningún problema porque yo puedo presionar F2 y luego presionar F9 como la forma de poder ver la matriz en forma de constante matricial dentro de la celda. Control Z para deshacer. Entonces, directamente ya teniendo la solución, como la pueden observar acá, yo le puedo decir a Excel lo siguiente. Mira, oye, requiero que puedas convertir esos verdaderos en posiciones extraíbles. ¿Cómo logro eso? Pues puedo generar lo que se denomina en Excel una matriz incremental, numéricamente hablando, para poder volver cada verdadero una posición. Para ello voy a utilizar la función fila, donde simplemente esa función va a hacer referencia a todo el rango en cuestión, control backspace para devolverme, cierro paréntesis como tal, y luego directamente al tenerlo así le puedo decir lo siguiente. Oye, este fila lo que está haciendo es devolverme matricialmente la posición de fila basado en la fila de Excel como tal, que en este caso pues me dará, si yo selecciono esta parte y yo presiono F9, pues me está dando una matriz desde el número 7 de forma consecutiva hasta el número 45. Control Z. Yo no necesito como tal esta matriz completa, necesito la matriz no empezando desde el 7, sino empezando desde el número 1. Para ello, una forma es restarle la fila del encabezado. Y es para mí una muy buena práctica, puesto que lo que haré es restarle como tal a la matriz el número del encabezado en cuanto a su fila se refiere. Y no lo pongo manual porque si yo selecciono aquí y le doy F9 me dará el número 6. Pero no lo pongo manual porque el usuario posteriormente puede insertar o eliminar filas directamente dentro de mi listado y me dañaría la fórmula si lo dejo de forma estática. Así que la idea de calcularlo de esta forma es que pueda sufrir inserciones o eliminaciones de fila sin ningún tipo de inconveniente. Esta forma como tal se podría dañar únicamente si yo inserto internamente una fila acá arriba en la fila 7 para ingresar un código. Pero eso es un comportamiento no muy común, por lo tanto lo dejo así como una solución core sin necesidad de yo volver a calcular el número de la fila inicial y luego sumarle 1, que es la técnica normal que se utilizaría en estos casos. Entonces utilizaré esta opción donde yo puedo seleccionar acá, presionar F9 y quiero que observen que tengo la matriz consecutivo arrancando desde el número 1 hasta la cantidad de filas que me acabo de dar cuenta son 39 filas en todo el listado que tenemos allí. Control Z. Ya teniéndolo de esta forma, observen lo que voy a hacer. Le voy a decir a Excel, oye mira, quiero que tú solamente me muestres el número de fila cuando esta condición sea verdadera. Para ello normalmente se nos viene inmediatamente la función sí, pero aquí voy a utilizar lo que yo llamo las fórmulas masoquistas. Y las fórmulas masoquistas son aquellas que generan errores de forma conveniente para luego utilizarlos dentro de una función que los pueda ignorar. Y eso es lo brutal de esto. En otras palabras, lo que voy a hacer es, entre paréntesis, colocar la condición que tenemos acá, porque quiero que se evalúe primero la comparación del mmult con el 2, y voy a generar una división directa entre la resta que tengo acá y el mmult que tengo en la derecha. Esto ocasionará la generación de errores cuando este valor de falso, porque al dividir por falso hago una operación matemática con un valor lógico y esto lo convierte inmediatamente en un 0 como tal. Lo mismo pasaría con el verdadero, pero el símil del verdadero o la definición del verdadero, lógicamente hablando y convertido a número, es el número 1.
Por lo tanto, si yo presiono F9, vamos a observar que van a aparecer una serie de divisiones por cero cuando no se cumple la condición, es decir, cuando la división sea falsa. Pero va a aparecer el número de fila cuando la condición sea verdadera. Y lo que necesito es precisamente eso, un factor diferenciador. Generar un error cuando no se cumpla y generar el número cuando sí se cumpla. Y esto es brutal. Control Z. Ya teniendo esta división, y obsérvese que no es necesario colocar la resta entre paréntesis, puesto que estoy dividiendo solamente entre unos y ceros. El paréntesis acá no es necesario. Ahora bien, si me voy a la parte izquierda y yo coloco la función agregar, que es una función supremamente especial a partir de Excel 2010, te va a permitir verificar la extracción y a partir de ahí ignorar los errores, extrayendo uno a uno esas filas que yo necesito. Por lo tanto, lo que le voy a decir es lo siguiente: agregar, abrimos paréntesis. Voy a utilizar una de sus operaciones matriciales en cuanto al agregar, en cuanto veo que es el número 15. Porque lo que yo necesito es que cada vez cuando vaya copiando la fórmula hacia abajo, él me vaya extrayendo cada valor de fila de forma secuencial. Pero lo que yo le estaré diciendo es, oye, devuélveme el menor valor de la operación matricial que estás generando en la derecha. Y ese menor valor, básicamente hablando, lo vas a extraer con ayuda del caésimo menor. Pero la gran ventaja de no hacerlo con caésimo menor, sino que hacerlo con agregar, es que me puedo evitar el Control Shift Enter en soluciones no 365, porque trabaja de forma híbrida y natural con este tipo de funciones. Entonces lo que yo le daré es lo siguiente: necesito la operación 15 del caésimo menor, punto y coma, y observen que aparece una serie de códigos que me van a ayudar a determinar cómo se comporta el agregar. Mi idea es que se puedan omitir los valores de error que genera la matriz que se encuentra en la parte derecha. Por lo tanto, puedo usar, por ejemplo, el número 2, donde se omitirían los valores de error, al igual que otras cosas. Puedo utilizar el número 3, que también se omiten los valores de error. Puedo omitirlos también con el número 6, valores de error, y con el número 7. Pero como lo único que necesito omitir aquí, en cuanto a las operaciones se refiere, es los valores de error, basta con colocar el número 6, que es el más conocido dentro de la función agregar en este tipo de matrices. Punto y coma, y luego tengo la matriz, que es todo esto que estoy generando acá, y le voy a decir entonces que el K corresponda al valor K que quiero devolver en el momento. En la primera celda quiero devolver el menor valor, es decir, el K va a valer 1. En la segunda celda quiero devolver el K igual a 2, es decir, el segundo valor menor. Y así sucesivamente, el segundo valor mayor, perdón. Y voy así sucesivamente colocándolo en la parte inferior. Bueno, realmente es el menor, el 15 es caésimo menor. El primer valor menor, que es el mínimo, el segundo valor menor, que es el segundo, el tercer valor menor, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Como esta fórmula la voy a copiar hacia abajo y necesito que el K por cada celda se vaya incrementando uno por uno, voy a utilizar la función filas, donde puedo seleccionar directamente la celda donde estoy posicionado, que es la celda H11, H11, cerrando el paréntesis como tal. Yo quiero que ustedes observen que de esta forma lo que estoy diciéndole a Excel es, oye, mira, calcula la cantidad de filas que hay dentro de un rango. Si yo presiono F9, observen que automáticamente obtengo el número 1. Control Z, ¿por qué el número 1? Porque la cantidad de filas de este rango me va a ser 1 en el momento en el cual yo lo trabaje. Y aquí hay una particularidad adicional. La celda donde estoy posicionado puede servir como el trampolín para colocar la fórmula que estoy verificando. Y esto radica, señores, de que no se genera una referencia circular con la función filas, que normalmente las personas piensan que eso puede ser posible por el hecho de referenciar dentro de la fórmula la misma celda donde la estoy realizando. Pero esa es una gran propiedad de la función filas, evita la referencia circular y eso es brutal, como lo pueden observar aquí. Entonces, cierro paréntesis del agregar, como ustedes pueden observar, y voy a presionar, en este caso,
Control Enter y observen que obtengo el número 8. Debido a que la fórmula la voy a copiar hacia abajo, necesito realizar los fijamientos correspondientes. Así que presiono F2. Este fila debe presionar F4 dos veces para dejar solo la fila. Aquí también solo la fila. Acá solo la fila. Estos dos también los puedo seleccionar de esta forma, solo la fila. Y esto está perfectamente fijado, así que Control Enter y voy copiando hacia abajo. Y yo quiero que ustedes observen que a medida que voy copiando hacia abajo, automáticamente él me va mostrando los números de fila que coinciden con la condición específica que estoy verificando. Lo que quiere decir que en este momento me traerá todos los valores o todos los códigos que coincidan con la condición cuyo mmult sea igual a 2. Esta construcción que les acabo de mostrar aquí es una construcción de un filtro artesanal no utilizando la función filtrar. Y es brutal porque se le conoce como la función reina matricial porque todo el tiempo requerimos filtros que cumplan con ciertas condiciones y se puede lograr utilizando esta combinación. Como utilizamos agregar y no utilizamos la kriptonita sí, que normalmente esa función lo que hace es denotar o colocar básicamente el Control Shift Enter como obligatorio dentro de una fórmula, puedo presionar Control Enter sin ningún tipo de problema y se colocarán los valores sucesivos sin necesidad de esta combinación de teclas en versiones anteriores. Así que por eso el agregar es la forma de solucionarlo si no tengo acceso a 365. Vale la pena denotar lo siguiente. Tengo la función agregar, pero aquí tengo en las posiciones. Yo quiero los códigos. Vamos a colocar los códigos primero y luego quitamos los valores duplicados y ahí ya se darán cuenta que darán los valores duplicados. En ese orden de ideas utilizaré la función índice donde simplemente seleccionaré el rango base que viene siendo el rango de los códigos, presiono F4 dos veces y como número de fila pues vendría siendo la posición extraída por la función agregar. Cierro paréntesis de la función índice, Control Enter, doble clic hacia abajo y observen que aquí obtengo los códigos resultantes pero repetidos. Y eso pues lo vamos a solucionar en un instante. Pero lo que quiero que observen es que el resultado está ya casi que parecido a lo que tenemos en la parte izquierda. Obviamente también tenemos unos errores porque claramente he copiado la fórmula hasta el fondo, pero la idea como tal es que controlemos eso también y ya les digo cómo. ¿Ok? Muy bien. Ya teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a presionar acá F2 y le voy a decir a Excel, oye, mira, necesito otra condición. Necesito visualmente que puedas generar una condición que detecte los valores como tal repetidos. Y eso lo voy a hacer aquí a un lado para ejemplificarlo primero. La función matricial en Excel que te permite identificar duplicados independientemente de la función únicos, que es 365, es la función frecuencia. Y la función frecuencia tiene una gran particularidad y es la siguiente. Oye, la función frecuencia, si yo coloco el rango original donde hay números, en este caso, control backspace para devolverme, y vuelvo y selecciono el mismo rango como tal, Excel me dará, en este caso, todo lo que tiene que ver con una matriz de frecuencias, pero con una gran particularidad. Si yo presiono Enter, observo esa particularidad. Excel me da la frecuencia del primer elemento que encuentre dentro del rango analizado. Pero en la segunda parte, como el código se repite, Excel lo reemplaza con el número 0. Y eso es brutal, porque claramente me permite diferenciar un código que aparece por primera vez dentro de un rango y un código que ya está repetido. Y esa característica de la función frecuencia, el cual repele los valores que se encuentran repetidos en la parte inferior de un rango, la puedo utilizar como condición dentro de mi matriz para evitar directamente que me muestre los valores duplicados. Y esto es brutal. Observen que aparece el número 0 en cada una de los valores que están repetidos. Por ejemplo, miremos acá, el número 3 aparece acá en el primer código, pero en los dos siguientes aparece el número 0 diciendo, oye, ese valor está repetido. Y esa característica la podemos aprovechar.
Aquí voy a comentar simplemente una categorización adicional, y es que básicamente cuando voy haciendo esto, él automáticamente va cogiendo los códigos que están aquí. Ojo, yo estoy haciendo una comparación manual, pero todavía el tema está haciéndose es con la parte original, no con estos resultados. Así que bueno, coincide en este caso, porque claramente aquí tenemos 2, 2, 3, pero no porque sea 2, 2, 3 acá, que bueno, por los resultados nos dio exactamente igual. Pero bueno, permitió, esto como tal, permítame, debía haberlo hecho acá, permítame, acá sí se ve mucho mejor, miren. El número 2 se está comparando realmente es con este valor, porque recuerden que yo estoy colocando es este rango. Perdón aquí que lo estaba explicando con el resultado y no debí explicarlo con el resultado. Aquí lo estoy haciendo en vivo y en directo con ustedes, que me puedo equivocar directamente. Pero bueno, todo esto hace parte de la enseñanza y no lo estoy haciendo directamente con el resultado, sino ya con el valor original. Y miren acá, 2, 0, este 0 es porque está repetido, este 0 es porque está repetido, este 0 y este 0 es porque también están repetidos, mírenlos acá, y así sucesivamente. Pero la particularidad que quería comentarles es que la función genera siempre un valor 0 al final. Esa es una particularidad como tal de la función frecuencia. Pero esto no me va a preocupar, porque directamente, como es una condición de las que no se cumple dentro de lo que estamos trabajando, funcionará sin ningún problema con la función agregar, porque a partir de ahí controlaré el asunto. Así que yo puedo hacer lo siguiente. Me puedo ir por acá, ya tenemos la primera condición que es este memult acá, y lo que voy a hacer es dividir por la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? Pues la función frecuencia, donde voy a seleccionar el rango en cuestión, vuelvo y selecciono el rango en cuestión, cierro paréntesis, y nuestra idea es de que esta comparación sea mayor que 0, es decir, cuando el valor sea mayor que 0, lo vas a dividir como tal entre 1. Cuando yo coloco frecuencia mayor que 0 y cierro paréntesis, esta comparación lo que me va a dar es una serie de falsos y verdaderos. Observen, falsos y verdaderos. Entonces, él colocará verdadero cuando la frecuencia sea mayor que 0, o sea que es un valor único. Pero colocará falso cuando el valor sea repetido, por lo tanto, dará 0 a la hora de operarlo con el dividido que tenemos allí, lo cual es brutal. Si lo pongo dentro de las condiciones, tal cual como lo pueden observar, ya quedará también, además de la condición de ser igual a 2, la primera aparición del código dentro del rango que estoy analizando. Lo cual, si yo presiono Control Enter y presiono doble clic hacia abajo, brutal, obtengo directamente la cuestión. Pero veo que aquí es diferente. Ojo, me faltó amarrar los rangos. A ver, por acá selecciono así de esta forma, presiono F4 dos veces, Control Enter, y ya tenemos el resultado correcto. Observen todo el resultado correcto de los valores y tenemos unos sendos errores numéricos en la parte inferior como tal, lo cual es brutal, y tenemos ya la solución de base para representarlos como tal. Ahora bien, ¿cómo quitamos esos errores? La mayoría de personas como tal, permítame borro el frecuencia de acá, que simplemente era para ejemplificarlo, y permítame voy a subir esto por aquí. La mayoría de personas, para quitar estos errores, utilizan la función si.error o la función si.nd si el error es nd. Como en este caso el error que estamos obteniendo es num, la mayoría de personas hace esto. Si la función genera error, coloque una cadena de texto vacía. Si yo cierro paréntesis y presiono Control Enter y le hago doble clic hacia abajo, observen que soluciono el problema. Pero esto es una solución perezosa y no recomendada dentro de las matrices. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Siempre, independientemente de la cantidad de resultados que yo vaya a obtener, voy a tener que calcular la matriz en los valores subsiguientes de celdas hasta que yo copie la fórmula. Y esto puede ser contraproducente para el rendimiento de tu archivo. ¿Qué te recomiendo? No uses si.error en este tipo de soluciones. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo que debemos hacer es calcular la cantidad de códigos que voy a generar como resultado dentro de las condiciones establecidas. Y esto me permitirá directamente poder controlar la cantidad de resultados y cuándo la función matricial se debe calcular y cuándo no.
lo cual mejora ostensiblemente el rendimiento de tus archivos. Por favor, ténganlo en cuenta. La función si.error es una solución perezosa. ¿Ok? ¿Cómo entonces lo verificamos? Lo podemos hacer de la siguiente forma. Permítanme, voy a llevarme las dos condiciones que necesito para generar el conteo, que son estas dos. Entonces observen cómo lo voy a hacer. A ver, voy a bajar por acá. A ver, las dos condiciones son esta frecuencia, estas dos. Estas son las dos condiciones que determinan cuál es el resultado. Entonces lo que yo haré es copiar, control C para copiar, escape para no dañar la fórmula, y las voy a pegar aquí. Pero aquí no necesito generar errores, simplemente necesito contar directamente las condiciones que se cumplen. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como yo sé que este elemento me va a generar un valor más que la matriz con la cual voy a comparar, y si lo dejo así directamente, le hundo F9, él me dará un error ND al final, independientemente de la comparación que haga. Hay un truquito para poder eliminar ese ND y no complicarme la existencia, y es lo siguiente. Me llevo primero la condición del frecuencia, control X, y lo pongo dentro de una senda función si. Y verifico esta condición. Si la frecuencia es mayor que 0, entonces me vas a devolver la condicionante que corresponde al mmult. Este mmult tiene esto, pero aquí me dará una serie de falsos y verdaderos. Yo necesito que aquí me dé unos y ceros, así que acá colocaré un doble negativo y le colocaré estos paréntesis. Entonces, si yo simplemente me paro al final y presiono F9, observen que él automáticamente me dará una serie de ceros y una serie de unos como tal. Esos unos son los que yo necesito sumar. Control Z. Por lo tanto, basta con simplemente utilizar la función suma y automáticamente cerrar paréntesis y presionar en versiones anteriores a 365 Control Shift Enter. Y observen lo brutal. Obtengo el número 8 como el conteo de códigos únicos que cumplen con la condición arriba expuesta. Esto es brutal. He contado a través de las dos condiciones, volteándolas un poquito, para que a partir de allí pueda obtener el resultado correcto y pueda generar mi resultado. Esto es brutal, señores, y lo podemos verificar directamente a la hora de trabajarlo aquí. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Podemos optimizar incluso un poco. Voy a presionar F2. Este mayor que 0 realmente en la función frecuencia no es necesario, debido a que aquí se van a generar unos números diferentes de 0 y ceros. Entonces, si es mayor que 0, pues claramente dará verdadero, hará la parte de la operación matricial de la derecha, y si es falso, pues no la ejecutará y la función suma lo ignorará. Así que esto lo borraré, control shift enter, y obtengo el mismo resultado. Aquí pueden ver la fórmula, una pequeña mamotretica linda y bella, donde pues la fórmula funciona. Ahora bien, ¿para qué me sirve el conteo? Para dos cosas. Número 1, controlar la cantidad de códigos visualmente que va a obtener la fórmula que tengo en la parte inferior como resultado. Por lo tanto, puedo controlar cuándo ejecutar la matriz y cuándo no. Entonces, si yo me voy a la parte inferior, presiono F2 y le digo a Excel, en vez de este si.error, que puede generar pérdida de rendimiento por ejecutar siempre la matriz, puedo hacer un condicional y puedo hacerlo de la siguiente forma. Si la función filas de la celda donde estoy posicionado, que es H7, H7, es mayor a la celda que tengo acá arriba, que es el conteo como tal, si esto sucede y le presiono F4 dos veces para fijar solamente la fila, entonces devuélveme una cadena de texto vacía. De lo contrario, ejecuta la matriz. Y esto es brutal. Estoy generando un conteo para poder evitar pérdida de rendimiento y que la fórmula matricial se calcule en todas las filas que no necesito que se calcule.
Si yo presiono Control Enter y doble clic hacia abajo, esto funciona muchísimo mejor debido a que en este momento, cuando llegue aquí, las filas van a superar el conteo, por lo tanto devolverán directamente una cadena de texto vacía y no volverán a ver en su vida la matriz generada. Esto es brutal. Entonces, por favor, tengan presente este tipo de soluciones cuando trabajen con Excel a la hora de verificar. Aquí voy a seleccionar, permítanme, yo veo por aquí que hay algo extraño. No es H7, H7, es H11, H11, que es la celda donde estoy parado, qué pena allí. Ok, es la celda donde estoy parado, ahora sí, Control Enter, doble clic hacia abajo y verifiquemos acá. Efectivamente es la misma celda, si yo presiono F2, efectivamente es acá. Si estaba seleccionando H7, por alguna razón que en este momento desconozco, pero bueno, es H11 la primera celda como tal. Señores, brutal lo que acabamos de hacer directamente para mejorar nuestros rendimientos en fórmulas matriciales no 365. Señores, espero hayan disfrutado tanto como yo generando esta solución. Me pareció un problema muy interesante de poderles representar a ustedes para que aprendieran sobre este maravilloso mundo de las matrices, que se pueden resolver muchísimas cosas. Tenemos la solución 365, tenemos la solución sin 365, y si en este momento ustedes no están convencidos que el aprender funciones matriciales te sirve para resolver casi cualquier cosa que nos enfrentemos en hojas de cálculo en Excel, pues estamos por ahí perdiendo el tiempo, señores, como tal. Ojo, digo, Excel no es la super herramienta poderosa que resuelve todo, pero créanme, cuando tú te enfrentas a hojas de cálculo y planteas muy bien el problema, muy probablemente vas a encontrar una solución que pueda ser efectiva para trabajar con datos, ¿ok? Muchísimas gracias por todo, dale like, suscríbete, comparte, por favor comparte para que muchas más personas puedan aprender sobre este maravilloso mundo dentro de Excel. Dios me les bendiga, chao, chao.